Capítulo 28. Oscuridad. 2. Ainz era muchas cosas, pero por más preparado y entendido que los miembros de Nazareth parecían asumir de él, este no era el caso. En cambio, era más un tipo sobre la marcha que de alguna manera se las arreglaba para ganarse un acto de competencia cuando no tenía ni idea de este nuevo mundo que cualquier otra persona en su lugar. Los sistemas de clases eran los mismos que en Yggdrasil junto con Tiermahid y especialidades de carrera. Sin embargo, había muchas mecánicas y habilidades nuevas de las que no tenía conocimiento alguno. Tendría que hacer su propia investigación y obtener más experiencia de campo antes de llegar a conclusiones concretas. Actualmente, su único factor conocido que entraba en esta categoría era conocido como artes marciales por los habitantes del Nuevo Mundo. Todavía tenía que descubrir más aspectos únicos diferentes del juego que conocía. Esta sensación de ambigüedad derivada del miedo a lo desconocido fue motivo suficiente para permanecer prudente y cauteloso. El hecho de que los raid bosses de Yggdrasil también pudieran vagar por las tierras de este nuevo mundo fue motivo suficiente para un terror genuino. Perfil bajo. El perfil bajo era lo mejor. No ayudó que la mayoría de los raid bosses se enfocaran en el género hero con alineación positiva, alentando aún más el sesgo contra las razas heteromórficas que se inclinaban hacia la alineación malvada. En cuanto a los jefes de incursión alineados neutrales, Ainz ahora estaba probando hasta dónde podía llevar las cosas con su apuesta planificada actual. Los pétalos de rosa bailan en el viento, solo quedará un verdadero emperador. Los imperios guerreros de Alfheim. El eslogan del creador propagado a través de los foros de Yggdrasil llegó a los titulares cuando se publicó por primera vez. El paquete de expansión incluía 4 emperadores romanos a cargo de sus facciones en guerra por el dominio con Alfheim como campo de batalla. Cada emperador contaba como un objetivo de asesinato de boss, y cada uno tenía sus propios efectos y beneficios de facción. Alfheim fue el escenario de una guerra total con batallas dominadas por jugadores a gran escala. En tales escenarios, los jugadores ahogarían la influencia de un solo jefe, pero las personalidades y las historias de cada emperador obtuvieron el apoyo inquebrantable de sus bases de fans. Julius Caesar de Silvertongue, un táctico brillante pero vago. Rómulo el fundador, hijo de Marte. Calígula el embrujado, Battle Crase. Nero Claudius Caesar, de Performer, patrón de Venus. Cada uno tenía sus propios puntos de vista e ideales sobre cómo gobernar sus imperios, y los jugadores eligieron la facción. Por Nero. Por el imperio, por la gloria que era su Roma. Ainz sintió escalofríos recorrer su espalda. La reputación de Nero era la mejor entre los jugadores heteromórficos que constituían una buena parte de sus ejércitos y base de fans, y ahora ella también estaba aquí en este nuevo mundo, y no solo en un programa de IA. Si sus legiones en Yggdrasil estuvieran aquí, no sería exagerado decir que si quería que alguien muriera, iban a morir. Nero estaba alineado con neutral y era razonable. Promocionaba a otros por méritos y habilidades en lugar de privilegios, y no para jactarse, pero Ainz o algo aún había luchado bajo su estandarte en el paquete de expansión de Alfheim con el prefijo de cohorte 9. En este momento, Ainz necesitaba aliados más que nada, y sus recuerdos del gremio luchando junto a Nero eran fuertes. Una vez que hayas adquirido cierta familiaridad y confianza con Nero, ella no dudaría en hacer la guerra por sus aliados. Por eso era tan agradable. No ayudó que también fuera hermosa y reveladora, un doble golpe para cualquier net. Realmente no ayudó que ella también fuera la única emperadora a la que muchos hombres en Alfheim juraron lealtad como miembros de sus legiones. Esto provocó celos, animosidad y envidia de la base de jugadoras que solo se mitigó por el hecho de que Nero no era real. Aún así, por despecho, la población femenina de Yggdrasil casi siempre se unía a las otras facciones y tenía un acuerdo mutuo para presionar a la facción de Nero. En un 3vs. En un escenario, la facción de Nero a menudo se encontraba en una situación desesperada y reprimida de manera muy similar a cómo se trataba a las razas heteromórficas. Esto solo consolidó aún más la voluntad de las razas heteromórficas de luchar por su lamentable emperador. También fue uno de los únicos casos reales en los que las razas humanas y las razas heteromórficas realmente dejaron de lado sus prejuicios, aunque solo fuera para luchar del lado de Nero. Fueron tiempos divertidos. Incluso tiempos que recuerdan. Pero Ronzi no tenía mucho que decir sobre ella.
Ainz lamentó en secreto que si hubiera venido a este nuevo mundo solo, habría encontrado un honor luchar al lado de Nero nuevamente. Especialmente porque esta vez ella era real. En otra parte, Albedo de repente se animó alarmada y se mordió la uña del pulgar con nerviosismo. Ella realmente debería haber sido la que viajara con su señor. Ainz negó con la cabeza y organizó sus pensamientos. Si puedes hacer uso de Nero, entonces ella sería un aliado fuerte. Además, tal vez este nuevo mundo podría tener un método para curar a Coquitus sin tener que derrotar a la bruja rúnica. Tenía que pensar en positivo. Atención. Su objetivo inicial al aparecer en el Imperio Baharut ahora había sido suplantado por la presencia inesperada de Nero. Quizás esto fue un signo de buena fortuna. Ahora, si tan solo su miembro de la Gran Tumba pudiera dejar de intentar leer en busca de significados más profundos en sus acciones. Es tan sorprendente buscar aliados contra raíz voces. Ainz, bajo la apariencia de Momón usando perfecto arrior, silenciosamente siguió a Arche mientras ella conducía a una mansión en la que se decía que Nero estaba ocupando. A su lado, Narveral, gama de las doncellas de batalla conocidas como las Pléyades, fruncía el ceño. Sus labios se fruncieron, sus ojos casi se entrecerraron en rendijas mientras escudriñaban a Arche y su antiguo grupo de trabajadores adelante liderando el camino. Ella parecía casi molesta más por el hecho de que estaban detrás de la fiesta en lugar de liderarla. ¿Hay algún problema, nave? Ainz se aseguró de mantener la voz baja y el tono neutral. Aparte de Narveral, nadie debería ser capaz de captar sus palabras a menos que tuvieran una percepción lo suficientemente alta. Considerando la relativa debilidad de los habitantes del Nuevo Mundo, este era un punto discutible. Narveral estiró el cuello para mirar la alta figura de Ainz, una cabeza más alta que la suya. No entiendo, Milomomón. Narveral corrigió rápidamente su error cuando un destello atravesó la visera de Ainz. Se mordió los labios por el error casi descuidado, pero no haría que su señor esperara una respuesta. Acercándose más a Ainz, susurró en voz baja, casi articulando las palabras. ¿Por qué estamos confraternizando con estos bichos? No estuvimos aquí por una razón diferente. Narveral tenía razón. Originalmente, estaban aquí para evaluar la condición del Imperio Baharut y retomar sus planes para ser aventureros después del fallido intento en Errantel. Esto se hizo para comprender las normas de la sociedad humana del Nuevo Mundo y asimilarse a ella. Por supuesto, podrían haber obtenido su licencia oficial de aventurero en Errantel, pero no se atrevieron a hacerlo considerando que era uno de los últimos lugares que Kuchulain había visitado. Si la bruja rúnica estaba cerca para vengar a su aprendiz, seguramente se dirigiría hacia Errantel. Además, Ainz había recibido noticias de Albedo de que Demiurge había comenzado operaciones en la región, probablemente por sus órdenes de conseguir más material para amasar un ejército o recrear artículos esenciales de Yggdrasil. Si Ainz tuviera labios, probablemente los estaría mojando. No estaba seguro de cómo debería responder a la pregunta de Narveral. No era que fuera difícil, era solo que no sabía cómo transmitir la importancia de por qué había decidido cambiar las prioridades cuando escuchó el nombre de Nero. Espera y verás, se calló. Ainz o algo no podía pedir mejor aliado que Nero Claudius. Puede que no sea tan fuerte como el Raid Boss convencional, pero los beneficios de su facción fueron, con mucho, los más útiles. Estrellas en el cielo, flores en la tierra, amor a la gente. Si sus beneficios eran los mismos que en Yggdrasil, entonces Ainz realmente quería reclutarla o aliarse con ella. Ella era uno de los pocos NPC que no tenía un favoritismo negativo por los muertos vivientes, y solo se volvía hostil si uno la molestaba intencionalmente. Esta decisión tampoco tuvo absolutamente nada que ver con el hecho de que él y muchos de sus antiguos miembros del gremio eran de la facción Nero en Alfheim. Ainz tosió levemente. Esta decisión se tomó por respeto y nada más. Al escuchar su respuesta, Narveral ya no decidió detenerse en sus pensamientos. O por supuesto, fue una tontería por mi parte siquiera considerar tratar de sondear tus intenciones. Narveral asintió con seriedad, sus rasgos se suavizaron mientras esperaban con ansias lo que Ainz había planeado. Por favor, disculpe mi arrogancia. No me mires con esos ojos. Estás leyendo demasiado en las cosas de nuevo. Ainz se lamentó por dentro. Sin embargo, externamente, mantuvo la calma.
No, no hay necesidad de tal cosa. Ainz hizo a un lado el asunto con frialdad con un aleteo de su capa roja adornada sobre las hombreras de su armadura negra. Las circunstancias han cambiado y, como tal, debemos actuar en consecuencia. Veo. ¿Hubo un novio que ha cambiado? Pregunta sobre los rasgos de Narveral, pero esta vez no la expresó sabiendo que su señor le había pedido que esperara. Sus expectativas eran excesivamente altas. Ainz sintió que le iba a doler la cabeza. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Te pareces a nobles, especialmente esta dama aquí? Ekeran, que estaba cerca de Arché, habló hacia Ainz y Narveral. Cállate, insecto, se burló Narveral con desprecio. Oh no, quemado, Ekeran soltó una risa afable y se encogió de hombros cuando Imina le lanzó una mirada de advertencia. Desde la perspectiva de Arché y los demás, Ainz y Narveral deben haber tenido un estatus excepcionalmente alto, de ahí el silencio entre ellos. No ayudó que Arché no fuera muy socializador. Ya es suficiente, Ekeran, ya casi estamos de regreso. Arché aconsejó casi con rigidez. Solo concéntrate en el trabajo. En realidad, estamos aquí. Quédate con Roberdick y Mina, yo guiaré a los invitados. Arché había estado liderando el camino hacia la mansión acomodada de Nero desde el principio, y Ainz notó que debían haber llegado si la lujosa decoración era algo por lo que pasar. Una gran mansión se erigió en la cima de una exuberante colina. Telas de seda roja colgaban de estilizados pilares centrales grabados con motivos romanos y una puerta central arqueada. Los laureles se adornaron además con clavos, que sobresalían a los lados de las paredes de la entrada. El diseño románico del Imperio Baarut realmente combinó bien con el paisaje. Ainz no dijo nada, pero estos arreglos prácticamente gritaron a Nero, siempre del tipo extravagante y vanidoso. Por favor, síganme. Arché hizo una reverencia de noble de sus días como noble terrateniente antes de escoltar cuidadosamente a Ainz y Narveral a la mansión. Una vez en el camino, Arché llamó a un asistente cercano que luego vino a informar a la duquesa de la mansión de la llegada de los invitados. Unos momentos más tarde, una mujer de aire brillante con mechones dorados color trigo y ojos juguetones color esmeralda, entró pavoneándose con su icónico vestido rojo transparente en la cintura. Nerón Claudio. De hecho es ella. Ainz sintió una oleada de emoción. ¿De qué otra manera reaccionaría alguien hacia un personaje querido de un juego favorito en persona? Era casi algo tímido o nervioso, pero tales emociones fueron sofocadas por su constitución, lo que le permitió permanecer tranquilo y sereno por fuera. Esta fue la segunda vez que vi a un raid boss de Yggdrasil en persona, y esta vez fue mucho más bienvenida que la anterior. Tenía un trabajo que deseaba completar. Ainz preguntó cordialmente, una modulación casi reminiscente en su tono. Mirando a Nero, casi se sentía como si estuviera aquí con los miembros de su gremio, deseando emprender otra misión de facción. No pudo evitar sentirse amable en este momento. Nero hizo una pausa mientras les daba a Ainz y Narveral una mirada, un brillo en sus pupilas. Es posible que la gente común no pueda verlo, pero Nero se dio cuenta de inmediato de que Ainz y Narveral eran fuertes. Has elegido bien. Nero palmeó a Arché en los hombros en un elogio genuino. Seguro que sabes cómo distinguir entre los capaces y los incapaces. Arché se sonrojó, abrió y cerró la boca, pero no dijo nada, ya que no estaba acostumbrada a demostraciones tan descaradas de la piel como su madre nunca la había abrazado con ningún tipo de afecto o emoción. Efectivamente, Arché se quedó sin palabras y recurrió a asentir dócilmente con un silencioso gracias. Mientras tanto, Nero ya se había movido para pararse frente a Ainz y Narveral, con una mano debajo de su barbilla, mientras se sentía cada vez más contenta con la elección de reclutamiento de Arché. Ainz reprimió su diversión ante las payasadas de Nero. Nero era tan extravagante y enérgico como siempre, si no más, ya que el resplandor de su sonrisa prácticamente podía iluminar cualquier habitación. Como esperaba Ainz, Nero era como si estuviera en el juego, aunque había vida y brillo en ella aquí y ahora. Este era el Nero genuino, y no solo una congregación de cristales de datos que formaban una personalidad. Encantada. Nero dijo antes de moverse abruptamente para darle una palmada en la espalda a Arché. Estoy más allá de la genialidad, si lo digo yo mismo. Elegirte para reclutar gente fue la decisión correcta. No para interrumpir, pero ¿qué es exactamente lo que pretendes preguntarnos?
Ainz intervino con valentía. De su experiencia en Yggdrasil, tuvo una idea del tipo de personaje que era Nero. Atrevido y decidido a interrumpir a este emperador, me gusta. Nero sonrió antes de ponerse más serio. Iré al grano entonces. Ha habido casos de personas desaparecidas últimamente, y necesito que los miembros se unan a un equipo para acelerar y concluir su investigación. ¿Faltan casos de personas? Ainz de repente sintió un escalofrío viajar por sus huesos. Por una razón u otra, sintió que Demiurge podría estar involucrado en este asunto. Esta fue una razón más para involucrarse. Tuvo que andar con cuidado. No quería convertir a Nero en un enemigo si podía evitarlo. Muy bien, mi socio y yo aceptaremos esta solicitud, estuvo de acuerdo después de un momento, haciendo que el semblante de Nero se iluminara visiblemente. Estoy contento. Puedo decir que eres un guerrero capaz. Pronto, no quedará nada de lo que lamentar este asunto, y nada más que elogios serán lanzados sobre mí. Nerón expresó su confianza. El silencio se prolongó. Nero sonaba casi llena de sí misma, sin embargo, Ainz estaba interiormente contenta. Este seguía siendo el Nerón que conocía. Arche evidentemente no conocía a Nero tan bien como Ainz, ya que sentía que el silencio era incómodo y trató de mediar en él. Tu sabiduría no conoce límites, Lady Nero, y Arche se humedeció los labios, obviamente no muy versada en halagos, pero viendo lo suficientemente bien que Nero brillaba bajo los elogios que trató de esforzarse. Su decisión seguramente engendrará mucha inspiración para las masas. No la animes. Ainz se pellizcó interiormente el puente de la nariz. Nunca es suficiente. Alabadme más. Nero dijo con estrépito, una sensación casi edificante una vez más, impregnando a Ainz de los buenos recuerdos de los primeros días del gremio de Ainz o algo aún en Alfheim. Sin embargo, la expresión oscura de Narveral alejó a Ainz de sus cavilaciones. ¡Qué narcisista!, murmuró Narveral para sí misma, incapaz de ver lo que su señor veía en Nero para dejar una buena impresión o para aceptar la petición de Nero. Ainz sutilmente le dio a Narveral una mirada para evitar que ella lo saboteara, haciendo que ella mantuviera sus rasgos aún más estoicos antes de dirigirse a Nero nuevamente. Será un placer trabajar con usted, Lady Nero, dijo con seriedad. Nerón pareció conmovido por el comentario. En sus días como emperador, era sencillo para ella saber cuando alguien estaba siendo genuino o no. Ella comenzó a sentir cierta preferencia por este caballero negro de aspecto recogido en placa de cuerpo completo. Como Nerón siempre actuó según sus caprichos, lo hizo sin dudarlo. Demuéstrame capaz y puedo ofrecer un nuevo puesto para un centurión. Espera, no necesito mi ejército para eso. Al menos un centenar. Simplemente me voy de Hirgnif, sí. Sí, eso puede funcionar. Nero infló su pecho y colocó sus manos sobre sus caderas imperiosamente antes de señalar a Ainz y Narveral. Hazlo bien, y no maltrataré a uno de los míos. Si no es un centurión, entonces puedes usar mi nombre si actúas como un aventurero. Debes saber que si alguien se atreve a cruzarte, también lo harían conmigo. No es una buena recompensa por un trabajo bien hecho. Los rasgos de Narveral se retorcieron mientras mantenía la cabeza gacha. Incluso atreverse a insinuar que el líder de los Supremos estaba debajo de otro la enfureció hasta el punto de que simplemente no pudo contenerlo. Eres tú quien debería. Nave, Ainz colocó una mano sobre el hombro de Narveral, pero ella obviamente no estaba dispuesta a conceder este punto. Parecía que se había tragado una mosca. Tenía los dientes apretados y el semblante amargo. Afortunadamente, la cara de Narveral siempre había estado dirigida hacia Ainz, por lo que nadie había visto mucho de su expresión, aparte de su estoico perfil lateral. Este es el disfraz de Momón, no el señor supremo de la gran tumba, susurró Ainz con severidad, intimidando a Narveral. Narveral frunció los labios y resopló, con las manos cerradas en puños antes de aflojar gradualmente a medida que se calmaba. Mientras tanto, Ainz asintió con la cabeza hacia Nero, quien inclinó la cabeza ante el abrupto susurro de Ainz con Narveral. Nero podía escuchar la conversación si lo deseaba, pero Ainz sabía que no estaba en su carácter fisgonear tan abiertamente. Si quería saber algo, era del tipo que preguntaba directamente. Mis disculpas, mi compañera deseaba expresar su opinión sobre este asunto. Ainz hizo una excusa creíble al decir la verdad por lo que era. Y,
Nero preguntó con entusiasmo. Ainz asintió con la cabeza disfrazado de momón. Cumpliremos con la solicitud lo mejor que podamos. Ainz había subestimado lo ansiosamente que Nero quería completar esta tarea asignada. Tan pronto como estuvo de acuerdo, se encontró a sí mismo ya en Arberal escoltados por archeas y a la compañía de 2 extraños. Cada uno estaba equipado con simples cueros de viaje, pero tenía el rumbo de personas experimentadas. El de pelo rojo parecía menos cerrado que el de aspecto brusco con una cicatriz en la cara. Ainz observó cuidadosamente a los dos poco después de que Arche se fuera y los dejó solos para discutir cómo les fue con esta operación. Shiro Vanilla y Gemas Autorn eran los nombres de estos dos, pero este no era el punto principal. Ainz sentía más curiosidad por su relación con Nero y si valía la pena conocerlos. Para que Nero confiara tanto en ellos, debían ser personas del nuevo mundo que eran bastante capaces, ya que Ainz no recordaba las características de Shiro o Gemas en ningún lugar de Yggdrasil. Ainz teorizó que también podría estar pensando demasiado. Quizás como él en Arberal, Nero había enviado a alguien para reclutarlos para la tarea. Somos del Reino Santo de Roble y simplemente tropezamos con este caso. Por eso estamos vestidos de manera tan diferente. Gemas dijo secamente antes de que Ainz pudiera preguntar algo sobre ellos. Gemas probablemente había confundido el significado de la mirada enfocada de Ainz. Aunque, era cierto que el atuendo de Shiro y Gemas era diferente de las togas que la mayoría de los ciudadanos y la gente en Baarut usaban, Ainz no tenía ningún interés en esto considerando que estaba en armadura completa. Lo siento si parecía que estaba siendo entrometido, pero eso no era lo que quería preguntar honestamente. Ainz rápidamente ordenó sus pensamientos antes de pasar al punto principal. ¿Cómo conocieron a un noble del Imperio Baarut? Preguntó con curiosidad. Gemas simplemente gruñó y le hizo un gesto a Shiro en respuesta. Shiro sonrió con ironía, tratando de minimizar la fuerza de cualquier conexión que tuviera. Es complicado, expresó Shiro. Para ser honesto, todavía no sabía cómo sentirse considerando que una de las razones por las que había creado a Nero era su similitud en apariencia con Saber. Evidentemente, nunca diría o revelaría eso dadas las circunstancias, pero también pudo notar el prolongado silencio. Nos conocimos bastante recientemente, y nos llevamos bien, como amigos. Él intentó. Tampoco era como si Shiro estuviera mintiendo, ya que no había pasado tanto tiempo desde que el NPC que había creado de repente cobró vida, lo que le dio la oportunidad de conocerlos de verdad. La misma descripción también era válida para Ainz. Ainz pronto aceptó la explicación de lo que era, ya que Shiro no parecía estar mintiendo. Tampoco tenía dudas de que Shiro sería el foco de mucha envidia si algún fanático de Nero terminara transmigrando a este nuevo mundo. Incluso el mismo Ainz se vio algo afectado por la suerte de Shiro. Prácticamente sostenía un muslo dorado y Shiro ni siquiera lo sabía, tenía tanta suerte de que se fijara en Nero. Aún así, Nero no solo se interesaría por nadie. Ainz dirigió su mirada a Shiro con escrutinio. Tenía que haber algo en Shiro que fuera diferente del resto, pero esto era más una observación personal que algo relacionado con la tarea actual. De repente, Gemas llamó la atención de todos para que volvieran al tema en cuestión. Actualmente estamos buscando cualquier información sobre casos de personas desaparecidas. Creo que podría tener algo que ver con una rama de los 8 dedos, un sindicato del inframundo centrado en el crimen y el contrabando de drogas, relató Gemas con brusquedad, rascándose con una mano su barba incipiente. Voy a decir esto ahora, pero solo estoy haciendo este trabajo por principios. Vine al Imperio para contactar a mi esposa, así que me separaré cuando todo esto termine. Está bien, expresó Shiro de acuerdo. ¿Sabes dónde está esta rama? Ainz se cruzó de brazos y asumió una figura imponente debido a su alta estatura y la amplia estructura de su armadura. Mientras tanto, Narveral actuó con indiferencia y actuó como si estuviera de acuerdo con cualquier cosa que Ainz decidiera. No, admitió Gemas. Pero probablemente pueda encontrarlo. Ya tengo algunas pistas. ¿Quieres? ¿Tienes tanta confianza? Narveral habló por primera vez. Los seres humanos son frágiles y, a menudo, se reducen en número. Esta rama suena como un nido de insectos.
Ainz arqueó una ceja, pero suspiró aliviado cuando ni Shirou ni Gemas reaccionaron demasiado con respecto al tono mordaz de Narveral ni a la elección de palabras. Gemas se encogió de hombros. Shiro está aquí, y él es un caballero de la Valquiria de Roble, el héroe nacional de nuestro reino. No hay nada de qué preocuparse con él aquí, también estoy yo y el señor Momon. Puede que no sea el mejor juez de la capacidad de alguien, pero tengo un tercer sentido para las cosas. Señor Momon, mis sentidos me dicen que usted es alguien a quien hay que temer. Narveral parpadeó sorprendida, en realidad se puso un poco sonrojada al ver que alguien finalmente se dio cuenta de la gloria que era su señor y supremo de la gran tumba. Tú, en realidad eres bastante sabio y soportable por un menor. Ainz amortiguó la boca de Narveral antes de que su cumplido se convirtiera en un insulto. Ya veo. Entonces nosotros cuatro deberíamos ser lo suficientemente capaces para arreglar las cosas. Nave aquí es una experta lanzadora de magia, aunque tuvo una educación protegida y no es la mejor para conversar con los demás. Debes perdonarla si se equivoca. Ella no lo hace. No lo digo en serio, meditó Ainz. Pero yo me... Ainz palmeó el hombro de Narveral y ella hizo una mueca, pero no dijo nada más. ¿Cuándo deberíamos partir? Ainz decidió seguir adelante con las cosas antes de que se pusieran incómodas. Gemas asintió secamente y se puso de pie para liderar. Shirou lo siguió con Ainz y Narveral, quienes tenían la barbilla levantada casi con altivez. De nuevo, por favor no te preocupes por su comportamiento. Ainz se sintió algo exasperado. No te preocupes, Shirou negó con la cabeza. He tratado con una buena cantidad de personas similares. Entonces, ¿qué los trae a ustedes dos aquí? No me malinterpreten, pero no parecen de los que se dedican a cualquier tarea. Ainz consideró la pregunta antes de pensar en algo razonable. La calidad de su armadura y su comportamiento grandioso prácticamente gritaban nobleza. Podría trabajar con esto. Mi socio y yo tenemos que completar una misión que no puedo simplemente revelar. Con ese fin, planeamos convertirnos en aventureros en Baharut antes de ser reclutados para esta empresa. Ah, ya veo, reflexionó Shirou. Ainz miró y evaluó distraídamente a Shirou. Parecía del tipo optimista, pero durante la explicación de los casos de personas desaparecidas y los secuestros implícitos, tenía un comportamiento inusualmente serio. Era casi una reminiscencia de cómo Touch me pudo haber reaccionado. ¿Y tú qué? Ainz expresó. Seguramente no viniste aquí para cumplir una sola tarea. Después de todo, uno no debería priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas propias, dado que Ley Dinero es del tipo difícil de rechazar. ¿Y por qué no debería priorizar las necesidades de los demás? Shirou frunció el ceño ante el consejo de Ainz. Estuvo de acuerdo con que Nero era difícil de rechazar, pero rechazó la declaración anterior. Ainz tarareó en respuesta, sin negar ni aceptar antes de hablar una vez más. No debes priorizar las necesidades de los demás, ya que ellos nunca harían lo mismo por ti. Eso no significa nada, dijo Shirou sin rodeos. No importa a quién salve, siempre que lo necesiten, estaré allí. Es lo que haría un héroe de la justicia. No tiene sentido considerar el costo o beneficio personal. ¿Un héroe, eh? Ainz recordó a un viejo amigo y miembro fundador de su gremio. Mirando las cosas ahora, Touchme y Shirou probablemente hubieran sido amigos rápidos. Ainz se rió afablemente, sintiéndose algo favorable hacia alguien que podía recordarle también a uno de sus viejos amigos. Inadvertido, pero el siempre estoy con Narveral parecía sorprendido de que Shirou pudiera provocar ese tipo de reacción de Ainz. Esto fue motivo de observación atenta. Narveral apretó su mano y comenzó a mirar a Shirou con atención con la esperanza de replicar la hazaña, pero, por desgracia, ya no había tiempo. Cállate, advirtió Gemas desde más adelante. Gemas los había llevado a los cuatro a través de una calle muy transitada antes de girar a la derecha en un callejón lateral misterioso donde se podía ver la entrada de un gran edificio más adelante. Había un guardia sucio frente a la puerta con una placa que decía Sueños Eternos encima. Es una casa de putas, dijo Gemas sin rodeos.
Había un almizcle penetrante en el aire que solo contrastaba con una especie de perfume barato. Desde un encuentro anterior de un operativo de 8 dedos, pude rastrearlo aquí, explicó Gemas mientras preparaba algunas pociones alrededor de su cintura y se preparaba para una operación sigilosa. Nos separaremos, dijo Gemas mientras analizaba el edificio de arriba abajo. Shirou tomará el frente. Entraré a escondidas para ver si tienen prisioneros, y el señor Momon y la señora Nave pueden entrar por la parte trasera. Ni Momon ni Shirou parecían del tipo sigiloso, razón por la cual Gemas había sugerido el plan en la mansión. En la conmoción causada por los otros dos, sería fácil colarse y localizar a las personas desaparecidas. No tengo problemas con este arreglo, expresó Ainz. Con su acuerdo, el de Narveral era un hecho. Shirou tampoco tuvo ningún problema con el plan, y pronto comenzaron a ponerlo en práctica. Shirou fue al frente, Gemas saltó a la sombra más oscura del callejón y esperó una oportunidad, mientras Ainz y Narveral se dirigían a la parte de atrás. Ainz notó que la entrada trasera estaba cerrada, pero simplemente giró la perilla rota y empujó la puerta. En el interior, al menos una docena de hombres y mujeres de aspecto sucio y asustado lo miraron en estado de shock. Tink. Ainz miró hacia el lado donde una daga golpeó inofensivamente contra su armadura y cayó al suelo. ¡Qué molesto! Narveral, Ainz dio la orden. Nadie en el Nuevo Mundo, aparte de los raid bosses con los que se había encontrado, parecía estar a la altura de los estándares de Yggdrasil. Sí, Lord Ainz, Narveral chasqueó los dedos y su forma sin pretensiones se transformó de inmediato. Serpientes de relámpagos bailaron de su persona, levantando el dobladillo de su vestido y extendiéndose para rodearle y revelar un uniforme de sirvienta. Sus facciones impasible, heladas y distantes se volvieron asesinas. Una bota de tacón hizo clic cuando golpeó la superficie del suelo, la energía mágica formó una llama de un azul sofocante, un brillo sádico centelleó en los ojos de Narveral. Lanzador mágico. La advertencia se emitió de inmediato, pero ¿hasta qué punto daría una advertencia? La magia corre hasta la médula. Seres menores, seres mortales, seres ignorantes. Las chispas crepitaron hasta convertirse en una estática rugiente que adormecía la mente. Sucios insectos, la luz iluminó los fríos rasgos de Narveral, una oscura sonrisa tirando de sus labios hacia arriba. Estás en presencia del Supremo. Arrodíllate. Zarcillos de luz en arco golpearon todo en un instante, rompiéndoles las rodillas por el impacto y abrazando la carne y los huesos. Gritos y gritos de dolor resonaban, pero al igual que el silencio de los corderos, esas voces se detuvieron sin posibilidad de que se repitieran nunca más. Narveral, deja dos para interrogar, dijo Ainz. Por tu orden, asintió Narveral, una mano apuntando hacia afuera. Electrosfera. El olor acre de la carne quemada se extendió por toda la habitación, el polvo y las cenizas ennegrecidas quedaron en el suelo creando distintas marcas residuales. Solo dos quedaron aterrorizados en medio de la tormenta antes de que Narveral chasqueara la lengua y volviera a equiparse con su uniforme de aventurero. Alzando la barbilla, no se dignó a prestar más atención a los dos insectos. Ainz dio un paso adelante siniestro. Solo preguntaré una vez. ¿Qué saben ambos sobre los casos de personas desaparecidas reportados? Preguntó sombríamente. No dejes que sea como pensaba. Ainz oró interiormente. ¿Casos de personas desaparecidas? Uno de los hombres hizo eco en pánico, las pupilas dilatadas antes de gritar apresuradamente una respuesta. No tenemos nada que ver con eso. Lo juramos. Jeff, vamos, ¿por qué no estás hablando? El individuo mencionado retrocedió con las manos con miedo y ansiedad. Narveral les había soplado las espinillas, pero el hombre seguía gateando como si huyera de un monstruo. No es mi culpa. No tuve elección. El hombre se retorció en el suelo, tratando desesperadamente de escapar y tambaleándose. Un demonio enmascarado con una cola plateada estaba buscando tributos. Nos mataría a todos si me negaba a ayudar. Está aquí. Definitivamente está mirando. Ainz tomó aliento interiormente ante la descripción, mientras el hombre se ponía histérico. Realmente fue Demiurge. ¿Quién más lo sabe? Presionó Ainz, el peso de su mirada sofocante. Nadie más.
Ya has matado a los demás, tartamudeó el hombre mientras miraba las cenizas de sus antiguos compatriotas. Demiurge estaba siendo descuidado al usar un bocazas como este. No, espera, ¿y si esto ya estaba en las consideraciones de Demiurge? Ainz le había dicho a Demiurge que fuera discreto en sus tratos, así que ¿por qué dejaría vivir a alguien así? No, era incluso más probable que simplemente no pudiera ver el verdadero significado u objetivo de las acciones de Demiurge, lo que lo obligaba a actuar como lo hacía, lo que generalmente funcionaba. Por desgracia, en este caso, la seguridad de la gran tumba reemplazó las intenciones de Demiurge. Sin previo aviso, Ainz decapitó a los dos hombres, silenciándolos y ajustándose involuntariamente a las maquinaciones de Demiurge. Ainz tenía al menos razón en una cosa, dada la naturaleza suelta de la boca del hombre, Demiurge ciertamente lo mataría eventualmente. Ainz simplemente le salvó el problema mientras lo hacía convenientemente bajo el disfraz justo de purgar una rama de los 8 dedos. Está hecho, murmuró Ainz antes de indicarle a Narveral que se quedara cerca. Todo el edificio estaba en un caos, y Ainz ya había recibido la confirmación de la participación de Demiurge. Después de silenciar al miembro de los 8 dedos en el Imperio Baruth, esta misión otorgada por Nero estaba esencialmente completa. La rama fue prácticamente desarraigada, y los miembros restantes no tendrían la información necesaria para hacer un caso para implicar a Demiurge. Por ejemplo, Ainz se dio cuenta de inmediato cuando la mitad del edificio se derrumbó y Shirou salió tropezando del humo, luciendo casi arrepentido de Ainz y Narveral por casi dejarles caer el lugar. Ainz asintió con la cabeza. Tenía razón en que Shirou probablemente era capaz, pero en cuanto a cuán capaz, Ainz estaba algo habituado a las cosas. Derribar esta casa de putas sería un asunto simple para él, por lo que la hazaña de Shirou no ocupaba un lugar muy alto en su lista de impresionantes. No muy lejos de Shirou, Gemas apareció escoltando al menos a unas pocas docenas de personas vestidas con harapos y varios estados de coacción, creando un nuevo problema todos juntos. Hay demasiada gente y no hay suficiente transporte, analizó Gemas. La mayoría ni siquiera puede caminar debido a la desnutrición, el abuso o, Gemas se apagó sombríamente, su semblante fruncido en una dirección específica donde varios hombres y mujeres parecían particularmente sin vida. En cualquier caso, me tomé la libertad de detener un carruaje desde el borde de la carretera, pero no puede acomodar a tanta gente. ¿Son estas las personas de los casos de personas desaparecidas?, preguntó Shirou. Gemas titulizó cada cara y, de hecho, reconoció algunas. Sí, verificó. Pero no todos están aquí. Deben haber sido vendidos ya. Una lástima, pero al menos el lugar estaba cerrado, así que el caso se cerró. Shiro asintió solemnemente sintiéndose mal por aquellos a quienes no pudo salvar a tiempo. Sacudió la cabeza y decidió ser proactivo. Al hacerlo, hizo algo que, francamente, dejó a Ainz atónito. Sobre el transporte, veré qué puedo hacer. Dicho esto, Shirou se acercó al carruaje que Gemas había comandado e hizo algo extraño. Ainz estaba seguro de que no se lo imaginaba, pero cuando Shirou puso su mano sobre el carruaje, los patrones de magia en forma de circuito parecieron escanear a través de toda la estructura. La alarma se abrió camino a través de la mente de Ainz como nunca antes había visto algo así. Una magia del nuevo mundo. El interés de Ainz alcanzó su punto máximo, y miró con atención, renunciando incluso a dar cuenta de Narveral, que parecía disgustado ante la perspectiva de compartir un carruaje con tantos humanos. Mientras tanto, Shirou había cerrado los ojos. Con un pensamiento, pulsos de energía mágica recorrieron el carruaje, analizando sus componentes y propiedades el tiempo suficiente para almacenarlo temporalmente en su mente. Esta no era su habilidad más competente, y era más una degradación, pero aún así era utilizable. Magecraft de proyección, Gradationer. Una magia que materializa objetos de acuerdo con la imaginación del usuario a través de construcciones mágicas. El rastreo de Shirou era una variante de proyección de nivel superior para empezar, capaz de crear incluso noble fantasmas, pero eso no significaba que no pudiera usar la proyección básica. Después de todo, el único inconveniente real era el costo, la calidad general y la dificultad de comprender los componentes que no eran espadas.
Sin embargo, el análisis estructural le permitió tener una comprensión lo suficientemente precisa de un objeto que no era una espada mientras lo usara. De ahí la razón por la que Shirou estaba sujetando el carruaje con una mano, mientras que con la otra miraba el aire vacío a su lado. La expresión de Shirou era de concentración, y justo ante los ojos de todos, pareció ocurrir lo increíble. Un pulso de energía mágica formó una capa y una estructura idénticas al carruaje antes de parpadear y endurecerse. Una copia del carruaje apareció con un poco del esfuerzo de Shirou, seguida de otra para acomodar a todas las personas rescatadas. Al ver todo esto ocurrir, Ainz sintió que sus pensamientos se aceleraban. ¿Qué tipo de magia era esa? No, ¿qué implicaciones tiene esto? Además, ¿podría replicarse? ¿Había realmente una forma de aprender este poder? Independientemente de la efectividad o las especificaciones, Ainz vio la habilidad de Shirou por lo que era. ¿Puedes recrear cualquier cosa que hayas visto o experimentado? Ainz se esforzó por evitar que la emoción se filtrara en su tono. Estaba inspeccionando el carruaje copiado en un instante, incapaz de determinar ninguna diferencia real entre un carruaje y el otro. Prácticamente había una mina de oro frente a él, no, tal vez incluso un gran tesoro. Ainz se estremeció, mirando fijamente a Shirou que aún tenía que responder. Esencialmente, sin entrar demasiado en detalles, sí, Shirou se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, pero ¿cómo no podría serlo para Ainz? La perspectiva de ahorrar en materiales, simplemente haciendo que Shirou los duplique, estaba más allá del mero cálculo. No, piensa en grande. Había un límite para esto. Ainz se encontró frente a Shirou antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Una de sus dos grandes espadas atadas a su espalda estaba siendo empujada ansiosamente por el agarre de Shirou. ¿Podrías hacer esto también?, preguntó Ainz, antes de pensarlo mejor y tratar de llegar con una razón más convincente. Se aclaró la garganta. Puede que no sea de tu gusto, pero sigue siendo una buena arma en caso de que la necesites contra un enemigo difícil. Esto fue un eufemismo. En comparación con cualquier arma en este nuevo mundo, los artículos de Yggdrasil eran varios niveles más altos. Las grandes espadas ofrecidas solo creadas en conjunto con Guerrero Perfecto eran armas de nivel de clase reliquia, solo 2 niveles más bajas que el equipo principal de Ainz. Ainz miró fijamente la gran espada ofrecida, esperando a que Shirou la analizara y le diera una oportunidad a copiarla. Sin embargo, en este caso, Shirou ni siquiera necesitó molestarse en inspeccionarlo. Una espada mágica, dedujo Shirou con precisión. Aprecio el gesto, señor Momon, pero debería estar bien. Shirou sonrió con ironía, antes de que de repente adivinara algo en su mente. Aún así, si solo quisieras otra demostración, supongo que puedo entenderlo. Actualmente todavía somos compañeros de equipo, ya que es importante conocer las capacidades de los demás. Ainz simplemente parpadeó, y de repente apareció ante él una copia exacta de su espada. Tampoco se perdió de cómo se había creado más rápido que el carro a pesar de su material y hacer que sea incomparable con la madera normal. Esto engendró la pregunta, ¿podría duplicar los objetos del mundo? Por un momento, Ainz se quedó atónito. ¿Satisface esto tu curiosidad?, Shirou preguntó amablemente, finalmente sacando a Ainz de su estupor. Ainz estaba callado, una calma engañosa lo invadía a pesar de los diversos pensamientos que se filtraban por su cabeza. Si uno miraba más de cerca, podía ver la agitación apenas reprimida y el efecto supresor emocional de Ainz sonando en numerosas ocasiones. No importa cómo lo pensara Ainz, Shirou sería útil, su habilidad demasiado única. Necesito atarlo. Será el segundo aliado después de Nero en este nuevo mundo. Tampoco puedo usar la fuerza si él no está dispuesto a usar su poder. Necesito un enfoque diferente. ¿Quieres ser un héroe? No. Ainz dijo lentamente. ¿No es por eso que has ayudado a completar esta tarea? Te diré la verdad, necesito un héroe como tú, ya que planeo tomar aún más misiones para ayudar a la gente, dijo con rectitud. No podía dejar pasar esta oportunidad sin importar qué. Ainz le tendió una mano a Shirou. ¿Te unirás a mi grupo de aventureros?